En las últimas horas vivimos una banda de despedidas de argentinos que vivirán sus últimas horas en sus respectivos clubes. Pero la de Dibu Martínez resonó más que cualquiera. Es que estuvo envuelto entre lágrimas en la salida del último encuentro frente al Tottenham en el Villa Park. E enseguida saltaron las alarmas. ¿Qué va a pasar con el futuro de Dibu Martínez? ¿Cuáles son sus destinos? ¿A dónde no quiere ir? Y el por qué Aston Villa lo va a alargar. De todo eso y más vamos a hablar en este nuevo contenido. Con él, Aston Villa volvió a jugar la Champions League tras más de 40 años. Con él logró algunos de los récords de imbatibilidad de los últimos tiempos en Premier. De hecho, tienen su mejor puesto en Premier League en los últimos 20 años de vida, porque el Aston Villa logró un cuarto lugar en la última liga inglesa y es uno de los últimos récords que ha logrado la entidad en este revival de la institución histórica, pero que no estaba pasando grandes horas cuando Dibu Martínez llegó. Por cierto, es el primer campeón del mundo siendo jugador del Aston Villa. Cuando le renuevan hasta mediados de 2029, esto no pasó hace mucho tiempo, todos pensábamos, bueno, va a continuar ahí, no busca ir a un equipo más grande, a un competidor de títulos, sino que quiere hacer carrera, ya despedirse del fútbol ahí o tener un par de años de actividad en la Premier, pero siempre jugando para esta institución que le dio la posibilidad de ser titular. Pero cuando empieza a llorar tras el encuentro frente a Tottenham, donde volvió a mantener la valla invicta tras varios partidos, Fabrizio Romano spoileó lo que todos nos dábamos cuenta. Es que varios clubes de la Saudi Pro League se comunicaron con el entorno de Dibu Martínez para poder contratarlo. Esto sería un verdadero bombazo para la Liga Árabe, pero vamos a enfocarnos en Emiliano Martínez. Según sé, la información que tengo, por más interés que haya en el mundo árabe de contratar al arquero multicampeón con Argentina, cosa que para ellos sería una representación mayor, un futbolista con varios premios, varios galardones, como para potenciar el prestigio de su competencia, no va a pasar, porque Dibu Martínez quiere ser competitivo al menos hasta el próximo Mundial, que es su objetivo en el horizonte. Su cláusula de rescisión con Aston Villa es baja, por cierto, es de 25 millones de euros, lo cual para un tipo que tiene cuerda para rato, que mermó su nivel pero tampoco está jugando mal, que es titular en su selección, que aportó muchísimo en las diferentes temporadas que estuvo en Aston Villa, me parece un monto menor. El tema es que Aston Villa ya está buscando reemplazantes y esto es importante porque el propio The Athletic confirma el interés por Joan García, un arquero español de 23 años que actualmente está justamente en el Español de Barcelona. Y es seguido por diferentes clubes, no solo el equipo blaugrana a día de hoy dirigido por Flick, sino también el Real Madrid de Xabi Alonso y varios equipos de la Premier League. Es una suerte de proyecto al que están atendiendo todos. Pero es que no solo eso. El Aston Villa tiene varias razones para soltar a Dibu, o mejor dicho, para buscar arquero. ¿Por qué? Porque el suplente de Dibu, Robin Olsen, se volvería a Suecia, o sea, tienen que buscar un reemplazante para Dibu en caso de que se quede. Y no solo eso, el propio Emery habló en las últimas horas, medio que dio a entender que había algo, no es que dijo tajante, che, Dibu Martínez va a seguir con nosotros, sino todo lo contrario. Y además hay algo recontra importante que me parece que es una razón que no muchos están atendiendo. Y es que, según el último informe de problemas de ganancias y sostenibilidad, el PSR, llamado en Inglaterra, con otra sigla, durante los últimos años Aston Villa estuvo ahí rondando el límite permitido en cuanto a pérdidas, ¿no? Entonces ahora, claro, pasa algo, tienen que vender para no llegar a ese límite, para no alcanzar esa línea que no pueden sobrepasar, porque si no se ven expuestos a deudas. Tiene hoy en día un límite de 105 millones en un periodo continuo de 3 años. El Aston Villa está muy cerca de ese límite que tienen todos los equipos de la Premier y soltar de alguna manera a Dibu Martínez, uno de los salarios más altos en el equipo, pasa a ser una de las prioridades. Esta información surge de Stefan Burson en Football Insider. Hace días había dado esta info del Aston Villa sin decir directamente que Dibu Martínez iba a salir, pero sí augurando que pronto habría novedades en cuanto a las figuras del equipo.
por lo cual no sorprende. Dibu Martínez actualmente tiene 211 encuentros disputados con el Aston Villa. En total son casi 70 las vallas invictas logradas. Es uno de los grandes arqueros de los tiempos modernos del Aston Villa, sino también uno de los grandes ídolos que podemos encontrar en la modernidad de la institución. De hecho, los principales comentarios, me metí un ratito a The Athletic, un medio inglés al que yo le doy mucha bola, y me metí al foro que tienen ellos, y la gran mayoría de los hinchas del Aston Villa estaban sufriendo la posibilidad de que Dibu se vaya, pero también entendiendo la necesidad económica del equipo. Dejarlo ir no es fácil, pero ¿qué mercado hay para Dibu? Bueno, vamos por partes. El propio Athletic lo confirma, The Telegraph se hace eco hace horas también, por lo cual no es un secreto, es una realidad. Dibu Martínez podría salir. El informe del PCR obliga a que tengan que vender antes del 30 de junio. Yo dudo mucho que en 11 días se cierre la situación de Dibu, pero podríamos tener novedades tal vez de alguna oferta. El propio The Telegraph habla de que la mujer de Dibu tiene varios negocios en Inglaterra, lo cual nos puede llevar más a una oferta en el mundo inglés. Pero vamos a ir primero al Barcelona, el panorama del Barça, el primero de los clubes que se interesan en el propio Dibu Martínez. Lo confirma Mundo Deportivo. El Dibu está en la órbita del club blaugrana, que llegó a las semis de Champions League. Marc-André ter Stegen está en los últimos tiempos con varios problemas físicos. Fue un arquerazo en su momento, pero en los últimos tiempos dejó ciertas dudas por sus molestias físicas casi constantes. Szczęsny también dejó sus dudas a nivel futbolístico y se habla de un posible retiro, cosa que todavía no está confirmado. Le ofrecieron un contrato y él no respondió todavía. No sería fácil la competencia en el club blaugrana, es una institución muy particular donde yo creo que por el mundo español en sí mismo lo van a estar esperando a la vuelta de la esquina para destrozarlo a cada situación. Yo creo que Dibu tiene la mentalidad como para sobreponerse a las críticas, para sobreponerse a que lo miren de reojo. Pero me parece que es un tipo que ya con 2 premios Lev Yashin encima, con un trofeo de Best, con el campeonato del mundo, los múltiples torneos con Argentina, lo logrado con Aston Villa, merece un lugar en donde lo valoren de verdad. En este caso, creo que no sería fácil la convivencia con ter Stegen, un bicho complicadísimo si los hay. Los arqueros son bichos complicados, pero si no, pregúntele a Messi lo que es convivir con ter Stegen. Veremos qué sucede. Yo dudo un poquito acerca de este destino, no me genera mucho entusiasmo, más allá de lo que es la institución, una institución aquí que a mí me gusta mucho y que Barcelona le tengo un cariño muy particular. No deja de ser un destino difícil. Pero ninguno de... A ver, los dos destinos posibles lo son. El propio presidente de Barcelona se pronunció sobre el tema sin nombrar a Dibu Martínez. ¿Por qué? Porque le preguntaron qué onda el puesto de arquero. Queremos que Szczęsny se quede en Barcelona. El otro día celebraba nuestra victoria. Vi que quería quedarse. Y además dijo, tenemos buenos porteros en la filial del Barça, así que hay que esperar. El otro destino posible es el Manchester United, equipo que está de capa caída, todos lo sabemos. De la mano de Amorim pisaron el suelo más bajo posible tras lo sucedido con Ten Hag, un técnico con quien muchos pensábamos Manchester United no puede caer más bajo, y cayeron más bajo, lo lograron. Así que mis felicitaciones para ellos que están cerca de los puestos de descenso. Pero claro, ¿qué sucede acá? Hay varias cuestiones. Aston Villa tiene en su plantel a Rashford, jugador cedido por Manchester United. Eso podría incluirlo en la negociación, yo dudo, pero puede pasar. Están buscando arquero. Onana está siendo criticado desde todos lados ya desde hace varios años. Es uno de los peores arqueros que podemos encontrar en el panorama de Premier. Un arquero muy flojo para un equipo tan grande como el Manchester United. A mí particularmente me gustaría mucho que vaya a esta institución. Creo que es un lugar en donde Dibu puede imprimir ese carácter competitivo, ganador que tanto tiene y que el Manchester United necesita. Fue una mala temporada de Dibu en general. Para ustedes, para mí no. Para mí realmente no fue una mala temporada de Dibu en el Aston Villa. Creo que fue mejor que la de Onana, por ejemplo. Pero algo sucede y es que fue peor que la anterior. Esto es cierto. Sus errores ante Manchester City, Crystal Palace, el PSG, lo dejaron muy expuesto. Creo que es un arquero que no mostró su gran nivel en Premier, tal como sí lo hizo la temporada pasada. En Champions estuvo mucho mejor, más allá de ese error contra PSG. De hecho, tiene 8 tapadas totales en la ida
contra este rival francés que llega a la final haciendo una gran tarea. 8 tapadas en un partido contra el equipo de Luis Enrique es algo como para tener en cuenta. Además fue una de las figuras en uno de los últimos partidos frente al Bournemouth, uno de los mejores equipos revelación de la Premier, de las 5 grandes ligas europeas también. Acumula 3 partidos con valla invicta, mejoró mucho. El propio Emery en su momento se había hecho eco de esto, diciendo que el Dibu estaba mejorando. Sí es verdad, claro que Dibu no tuvo una temporada increíble, su nivel mermó, pero tampoco es mala. Me parece que las categorías, las etiquetas fueron muy injustas para con un arquero histórico. Con Argentina estuvo impecable, es verdad que contra Uruguay y Brasil casi no transpiró porque apenas le patearon al arco, tapó bien las que tuvo. Pero con los pies estuvo impecable y esta es una de las grandes facetas que mejoró Dibu en los últimos tiempos. Con los pies se transformó en un arquero de elite. Cuesta encontrar errores en Aston Villa en este sentido y con Argentina el otro día contra Brasil fue que tuiteé y dije: Emiliano Martínez tuvo el pie de Toni Kroos en esta doble fecha. Y más allá de la exageración, el chiste, es una realidad que estuvo impecable con la pelota en los pies, con esos pelotazos en largo de los delanteros, varias veces posibles asistencias para gol, con lo cual su importancia, su crecimiento, su evolución está a pesar de tener 32 años. Es un arquerazo, es un tipo al que amamos, al que queremos que le vaya bien. No son destinos sencillos, no es que va a ir a ser arquero en un conjunto que esté impecable, que estén saliendo las cosas. Si un equipo busca arqueros porque las cosas tan bien no salen, el Barcelona sería un destino complicado, a pesar de ser un conjunto que juega muy bien al fútbol. El Manchester United sería un contexto dificilísimo, pero creo que para mí, de los que suenan, es de lo mejorcito que podemos encontrar. No sé qué opinás vos, yo me la jugué, elegí mi destino posible para Dibu, pero en las próximas semanas seguramente tengamos más información, ofertas concretas, info desde los protagonistas mismos y ahí te voy a traer todo lo que tenés que saber. A la tarde, si este video funciona y le va bien, a la tarde hay Power Ranking, si no sale mañana al mediodía y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material acá en YouTube.